Y ahora, como se los hemos anunciado, Olmedo López, que además va mañana a la Fiscalía, tendrá que ir, María Camila, también a la Corte Suprema de Justicia para decir con pruebas esto que van a escuchar a partir de este momento, los anuncios, las revelaciones, los indicios sobre la corrupción dentro del Néstor, gobierno. es una visita triple porque va Olmedo López, tiene que ir Sneider Pinilla, pero también la Fiscalía espera que vaya el gerente de Impoamericana, Roger Sass, que fue, recuerde usted, la empresa que se quedó con el contrato por 46.000 millones de pesos. Es la oportunidad para que el señor Olmedo López le diga a la Fiscalía qué es lo que tiene, mostrarse atractivo ante el fiscal para que le diga qué tipo de colaboración le puede dar y a qué tipo de beneficio puede acceder. Y en ese momento, Néstor, es la oportunidad para que Olmedo López entregue o por lo menos ofrezca cabezas, nombres y temas de los que puede hablar, porque no solamente es el asunto de los carrotanques, es el tema también de los contratos con las corporaciones autónomas regionales en diferentes regiones del país. Cabezas es una manera de decir, lo que tiene que decir es la verdad alrededor de quién organizó, quién dio la orden, de cuánta plata circuló, de cómo fue el tema de los maletines, de cuántos y quiénes fueron los congresistas comprados. A esta hora se encadena Noticias Caracol con Blue Radio para la entrevista con don Olmedo López. El contacto a esa hora es con Néstor Morales. Néstor, muy buenos días. Buenos días. Hola Andrés, Alejandra, muy buenos días. Bienvenidos para todos. Así que quienes están conectados en este momento en la señal, en el canal de YouTube, quienes están en las plataformas de streaming de Caracol Televisión y de Blue Radio, quienes están en las frecuencias de Blue Radio, pueden ver a partir de este momento a Olmedo López, el hombre que manejaba los secretos. La caja menor es un decir, Alejandra. Esto era la caja mayor de la corrupción en el gobierno. A esta hora con Olmedo López se encuentran Camila Carvajal y Ricardo Espina. Nos atiende quien fuera director de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López, quien se ha convertido en uno de los hombres fundamentales en el marco de uno de los escándalos de corrupción más grandes de los últimos tiempos, que vincula a altos funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro y también vincula a varios congresistas de Colombia. Decide hablar luego de un acercamiento que ha venido adelantando con la Fiscalía General y con la Corte Suprema de Justicia en el marco de un eventual acuerdo de colaboración. Señor López, bienvenido a Blue Radio, gracias por estar con nosotros. Ricardo, muchas gracias, y a Camila por este espacio en Blue Radio. Creo que la importancia que el país conozca la verdad de hechos sucedidos y que servirán para que en el país podamos avanzar hacia caminos de no repetición. ¿Por qué decide hablar sobre lo que pasó en la Unidad para la Gestión del Riesgo en este preciso momento? No, la petición surge de la primera semana, de los primeros días de mi salida de la ONGRD. Desde esa fecha, a través de mi abogado, se envió a la Fiscalía General de la Nación las peticiones para que la Fiscalía nos escuchara. Eso es básicamente, y pues pasaron cerca de 2 meses hasta que por fin obtuvimos respuesta de la Fiscalía, y fue el acercamiento que tuvimos hace 15 días. Sí, señor López, ¿cómo está hoy su situación de seguridad, que se había convertido en una de las razones por las que usted estaba esperando respuestas desde la Fiscalía antes de seguir destapando este escándalo? ¿Cómo está su situación de seguridad y la de su familia? Camila, pues lo manifestamos el día que estuvimos en la Fiscalía. Desde ese momento soy un testigo protegido, y ese día hice los agradecimientos públicos a la Fiscal General de la Nación, y bueno, esperando en la medida en que estos avanzan los tiempos, de que esas medidas se puedan fortalecer, porque han sucedido hechos de esa fecha a hoy. El país viene conociendo más noticias relacionadas con la verdad. Falta mucho por conocer realmente en este principio de oportunidad que nosotros estamos pidiendo a la Fiscalía General y a la Honorable Corte, fundamentalmente porque es un tema que incluye aforados del país, lo que ustedes ya han conocido algunos nombres de ellos, y es fundamental entender que existe miedo, mucho miedo. Me acaban de llamar sicario a través de un mensaje. ¿Quién lo llamó sicario? Acabo de ver el mensaje del ministro del Interior, de Luis Fernando Velasco. Y esto, la verdad, hace parte de ese miedo que tengo para que el país conozca la verdad. Sí.
¿Quién lo lleva usted al gobierno, don Olmedo? ¿Y qué encuentra usted en la unidad de gestión de riesgo cuando llega a mediados del año pasado? Yo llego en mayo, 1 de mayo, y hace parte de la historia de 32 años de recorrido en la izquierda del país, fundamentalmente aquí en Antioquia, y eso nos llevó durante varios años a tener una relación muy de la mano en las campañas aquí en el departamento, y desde el año 2010 que el hoy presidente Gustavo Petro ganó la consulta de la izquierda democrática, pues iniciamos un proceso de campaña por él, y eso hace que conocemos sus caminos y él los nuestros. ¿Pero lo invita directamente el presidente Gustavo Petro, es el que le dice, Olmedo, venga y es director de la unidad? En el año 2018 creamos Decentes, hice parte de la lista al Senado Decentes, y es una llamada que se recibe por instrucciones del señor presidente para que lo acompañe directamente en la unidad. ¿Quién hace esa llamada? La recibo directamente de Laura Sarabia. De Laura Sarabia. ¿Y qué encuentra en la unidad? Laura Sarabia le dice a usted que el presidente le pide ser director de la unidad de gestión de riesgo. ¿Qué encuentra en la unidad de gestión de riesgo? Pues lo que encuentro están en los primeros meses de registro, mis 3 visitas a la Fiscalía, a denunciar hechos que venían al interior de la entidad de corrupción. Ahí están los 3 documentos. El último lo presento en el mes de diciembre, segunda semana, si la memoria no, desde el año anterior, 2023. Y encuentro una entidad muy compleja, pero muy compleja. ¿Encontró corrupción? Todas las denuncias que presenté en la Fiscalía son de corrupción. Sí, eso es básicamente lo que sí hay que... La gente dice, bueno, y entonces ¿cómo contrasta usted que ustedes hayan caído en lo que usted estaba denunciando, ¿no? Pero el primer hecho que presenté y la primera denuncia que presenté fueron sobre el maletín que, entre comillas, encontraron en la UNGRD, y que al parecer... ¿Qué tenía el maletín? Ese maletín al parecer lo encontraron en el mes anterior a mi llegada, en el periodo en el que estuvo el doctor Luis Fernando Velasco, un funcionario de la entidad que luego lo promovieron a subdirector general de la entidad, que lo posesionó el doctor Luis Fernando Velasco, pues acepta que ese maletín es de un amigo. Básicamente la prensa conoció el caso, y cuando yo conocí el tema presenté la denuncia respectiva al ente. ¿Pero qué tenía ese maletín? Se habla de que ese maletín tenía cerca de 500 millones de pesos. ¿En efectivo? En efectivo. ¿El ministro Velasco tiene que ver con eso? Quien dijo ser dueño del maletín, pues asume esa responsabilidad. Lo que sí yo anuncio es que, y denunció en su momento, es que fue en ese periodo, en el periodo en que el doctor Luis Fernando Velasco estaba al frente de la entidad. Sí. Usted comienza a conocer esos casos de corrupción, señor López, ¿y cómo es la relación con la Casa de Nariño para contar eso? ¿Encuentra esa corrupción y cuál era la interlocución con el presidente Petro, en general con la Casa de Nariño, una vez conocía los casos? No, estas denuncias directamente las llevaba a la Fiscalía General de la Nación. Se presentaban, y creo que a mi salida de la Fiscalía siempre hice los anuncios respectivos. Pero de allí a que me haya sentado con el señor presidente en detalle a contarle los temas, no, a ese espacio no se llegó. Vamos al escándalo de corrupción de los carrotanques, y vamos a lo que ha ocurrido en los últimos meses, que ha sido pues una serie de hechos que ha generado mucha indignación en la opinión pública. ¿Usted por qué termina involucrado en actos de corrupción, señor López? Los hechos corresponden fundamentalmente a transmitir órdenes recibidas. Eso es fundamentalmente. Órdenes recibidas, transmitidas a un subalterno de la entidad para que cumpliera estas instrucciones. ¿Recibidas por parte de quién? ¿Quién le daba órdenes a usted? Es precisamente de esa matriz del principio de oportunidad que se está pidiendo, porque el tema no es un tema de carrotanques, no es un tema simplemente de un hecho aislado, hace parte de un tema complejo que corresponde a la verdad que el país
debe conocer. Pero pues básicamente quien maneja la política, y ya vamos a preguntarle por nombres de congresistas, es el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. ¿Él le daba a usted órdenes para que usted entregara los dineros a los congresistas? Pues esas son conclusiones que debe sacar el país, pero que en su momento los nombres en esa matriz las tendrá la Corte Suprema, la Fiscalía General de la Nación, y lógicamente el país los conocerá. Pero hay algunos nombres que han pasado por Colombia hoy, en los meses recientes, en las declaraciones recientes, que realmente hacen parte de todo el proceso. Lo que sí es real y es cierto, Camilo, es que yo estuve allí. Los nombres los han conocido por instrucciones que yo di, pero el hecho de quién lo recibió, dónde recibí las órdenes, qué reuniones hicieron, es un tema que me corresponde directamente a mí. Por eso los temores, los miedos, las solicitudes de protección para la familia, para mí, para todo el entorno, para los abogados, porque caímos un grupo reducido donde tengo que decir, el presidente no sabía, el presidente creo que en la medida en que han transcurrido los días recientes de estos tiempos, viene conociendo parte de la verdad, y creo que es uno de los grandes sorprendidos. Ya le voy a preguntar por el presidente, pero quiero precisarle, porque usted lo ha dicho públicamente. ¿Qué tiene que ver Luis Fernando Velasco en todo este escándalo? Se tiene mucho que contarle al país. ¿En qué sentido? En todos los sentidos. ¿Pero está involucrado? Ha manejado la política del país. Pero en el caso, ¿qué tiene que ver? Mucho. Y entre esas órdenes estaba la de tener dinero en efectivo en maletas para congresistas, como ha ido conociendo el país de a poco en este escándalo. ¿Esa orden también vino del alto gobierno? Los hechos que ha conocido el país, de los carrotanques o del dinero, de los 4.000 millones de pesos, 3.000 para el presidente del Senado, 1.000 para el presidente de la Cámara, fue una orden recibida. ¿Quién le dio la orden? Esos nombres, sí, hacen parte de esa petición del principio de oportunidad con la Fiscalía. ¿Pero fue Luis Fernando Velasco? Esos nombres, ¿cierto? Esto recoge... Es que él le dice a usted sicario, le dice a usted ladroncito, le dice raterito. ¿Él está metido en esto? Dios y los jueces y Colombia y el tiempo será y nos dará la razón. Yo lo que puedo decir es que lo que he dicho y lo que voy a decir y lo que tengo por contarle al país, lo tengo con pruebas, está sustentado. En unas fui más que testigo presencial de estar allí, porque hay unos hechos sobre los que existen documentos. Señor López, ¿cómo recibía usted esas órdenes? ¿En dónde? ¿A través de qué medio? Son diferentes órdenes recibidas, son diferentes hechos, pero todo nace en una articulación. Eso no es que se le haya ocurrido al director de la ONGRD. Pero usted dice, doctor López, que el escándalo de corrupción en la unidad de gestión de riesgo va mucho más allá de los carrotanques. ¿Por qué? Esta es una entidad donde creo que no hay mes donde la Fiscalía llegue a recoger un proceso. Se sale de la ley 80, es un sistema de contratación muy permisivo.
creo que la entidad fue creada con un propósito. Y las cifras lo pueden mostrar. ¿Cuál es el propósito con el que usted cree que crearon la unidad de gestión de riesgo? Sino revisar la historia de damnificados e inversión en territorios damnificados y contrastar. Pero lo que yo tengo que contar, y yo no puedo hablar sobre unos hechos diferentes a los que viví, sería injusto. Yo contaré mi verdad, la vivida en este proceso de arrepentimiento, que fueron muchos años en los que estuvimos dando una lucha de país, en mi caso 32, buscando una transformación, buscando cómo la plata, el presupuesto llegaba a los más pobres, a los territorios donde más pobreza hay, y terminamos unidos en un proceso amplio donde llegaron múltiples sectores, y entre los sectores llegaron sectores tradicionales, y nosotros, en vez de lograr que ellos cambiaran, cambiamos para ellos. Esa frase es muy importante y muy fuerte, señor López, pero yo quiero insistirle. ¿Le entiendo bien si lo que usted sugiere es que la unidad de gestión de riesgo fue creada para que los gobiernos pudieran entregar dinero en efectivo, pudieran entregar prebendas a los congresistas a cambio de aprobación de proyectos de los gobiernos? Pues yo llevaba muy pocos meses y ya llevaba 4 denuncias por los mismos hechos. Yo cuento lo que encontré, pero es decir, sí. Pero también tengo que decirle al país la verdad, en lo que nos convertimos. Sí, y que no fue una idea que un día se le ocurriera a un director o a un subdirector, ¿cierto? Que hubo una reunión primaria muy importante donde se dieron instrucciones y donde a este director los citaron para recibir instrucciones, recibir órdenes. Sí, señor Olmedo, ¿a quién se le ocurrió la idea? El principio de oportunidad dirá a quienes se les ocurrió la idea. Esto creo que va más allá de una sola persona, y no creo, es lo que tengo para mostrarle al país. Están las evidencias, están las órdenes recibidas, y está esa reunión primaria donde no es una persona, es un conjunto, y creo que fue una reunión de muy alto nivel. Pero esa reunión de alto nivel, señor López, ¿fue cuándo? ¿Usted empieza a recibir órdenes desde el primer momento que llega a la unidad de gestión del riesgo? ¿Desde que lo posesionan ya recibía órdenes de lo que debía pasar con la plata de la unidad? No. Cuando llegué a la entidad, el presupuesto de la unidad estaba, se lo habían llevado para los ministerios a través de unos convenios. Prácticamente recibe una unidad con mucho que hacer, pero con el presupuesto comprometido a través de los ministerios en un programa de convenios. Eso sucedió en la época del doctor Pava, y los hechos se empiezan a dar finalmente en instrucciones al final del año, y a finales del año pasado. Del año pasado, 2023, y uno de los hechos fuertes es el que se conoce los carrotanques. Pero coincide esa fecha de la reunión primaria con las elecciones regionales. Es posterior. Es posterior, es decir, iban a cumplir compromisos con los congresistas. Es posterior a la fecha de los carrotanques. Sí, lo de los carrotanques es un tema a finales de septiembre, que se concreta en el mes de octubre, antes de las elecciones, y los otros hechos nacen en el mes de noviembre. Sí, mire, ¿cuántas personas estuvieron en esa reunión primaria? Más que el número, es lo que significó. Una reunión de muy alto nivel. Claro, de muy alto nivel, pero ¿fue otra persona con usted o había más personas? No, yo lo llamo un cónclave. Sí. ¿Y ese cónclave dónde fue?
el más alto nivel de la reunión pues determina entonces dónde fue la reunión. ¿En la Casa de Nariño? En ese cónclave pues se dan donde tienen que darse las agendas importantes. O sea, sí, en la Casa de Nariño. En ese espacio propio es una reunión de un alto nivel y es una reunión en Casa de Nariño. Sí, y ahí le dan la orden a usted de que entregue dineros a congresistas. Esa orden es anterior a ese cónclave. ¿Y en el cónclave entonces qué pasó? El cónclave está relacionado con la otra agenda más amplia, donde se reciben instrucciones, formas, y creo que lo que salía después de eso era reciba órdenes, ¿cierto? Eso es básicamente, y transmita órdenes. Pero no entiendo. Antes de esa reunión, a usted le dan la instrucción para que le entregue, según lo que usted dice, y dice Néstor Pinilla, 3.000 millones de pesos a Iván Name y 1.000 millones de pesos a Andrés Calle. Se va a encontrar esa instrucción en el mes de septiembre, que se concreta en octubre, la orden. Sí. Y la otra agenda corresponde a una agenda del mes de noviembre. ¿Y esa agenda tiene que ver con el escándalo de carrotanques o con cuál escándalo? Ya los carrotanques habían pasado. O sea, la plata de los carrotanques se va a los bolsillos, según lo que ustedes señalan, de Iván Name y de Andrés Calle. 2 de 3 instrucciones. 2 de 3 instrucciones se van a Iván Name, presidente del Senado, y al presidente de la Cámara, Andrés Calle. ¿Y la otra instrucción? Y la otra instrucción tiene que ver fundamentalmente con un tema de funcionamiento al interior de la ONGRD. Y esa plata, cuando a usted le dan la instrucción, señor López, le dicen que se entrega a cambio de qué, precisamente a esos congresistas. Son de las agendas donde cada punto y cada hecho pues corresponde a un caso diferente. O sea, aquí no hay que estoy esencialmente entregado con un solo propósito, pero sí corresponde a aforados todos. ¿A 2 aforados o hay más aforados? No hay más aforados. ¿Cuántos aforados, cuántos congresistas recibieron plata de carrotanques? No, dinero, solamente 2 congresistas, los 2 que el país conoce. ¿Y otro tipo de beneficios? Los otros beneficios tienen que ver fundamentalmente con contratación. ¿Contratación? Sí. ¿Contratación en la unidad? Contratación en la unidad. ¿Qué congresistas están involucrados ahí? Ese tan parecido al arco iris. ¿De todos los partidos? Y de todos los afectos. Entre comillas, creo que es un tema más, iba dirigido más a quienes tenían posiciones adversas. Sí, porque yo lo miro así, lo necesario para juntar mayorías. Las mayorías que ya venían, ¿no? Pero el país, cuando conozca los nombres, se va a sorprender porque el temor y el miedo de lo que se tiene por contarle al país. Pero usted ha hablado de personas en particular de la comisión de acusación, que al final es la que investiga al presidente de la República. ¿Quiénes son? No, yo solamente en ese orden he dado un nombre, pero esa persona hace parte también de otras comisiones. ¿Qué es quién, perdón? Sí, o sea, en ese orden el presidente de la comisión de acusaciones está en otras comisiones, ¿cierto? No, ¿cómo se llama el congresista? Es el representante Mansur, y Mansur. ¿El que recibió? Hace parte de un listado, y también a cada listado al frente tiene de qué manera fue beneficiado. ¿Y quién escogió ese listado? Era de las instrucciones que llegaban. O sea, si me preguntan específicamente, es una agenda donde recibes instrucciones
usted cumple instrucciones. Yo creo que lo mismo le sucedía a quien la recibía parte mía, no preguntaba por qué, pero uno sí concluía el por qué viendo los beneficiados, ¿cierto? Esto es un tema donde es complejo, pero cuando ustedes conozcan la documentación, la trazabilidad, los mensajes y lo que se tiene, entenderán que estoy hablando y que lo que digo lo digo con evidencias, y porque en muchos de los casos estuve allí, lo viví, lo recibí e impartí. Y en este escándalo de plata a congresistas, ¿qué tiene que ver Sandra Ortiz, esa cabeza que rodó en la Consejería de Regiones a propósito de la entrega de dineros en efectivo? Creo que el subdirector la mencionó en alguna entrevista. Sí, Sneider Pinilla. Y la agenda de ella, como la de él, eran la misma. Ambos eran mensajeros. Pero es decir, sí participó en el escándalo. Era mensajera. ¿Mensajera de quién? Aparte, Sneider estaba mensajero aquí. ¿Sneider era mensajero suyo? Era... él recibía las órdenes suyas, que usted a su vez recibía órdenes. Al final, según esa teoría suya, todos eran mensajeros, a excepción del que daba la orden. Porque usted terminaba siendo mensajero de esa persona superior, que todos sospechamos que es el ministro del Interior. Usted no lo ha querido aquí señalar directamente, pero pues todo lo indica. ¿Todos los demás eran mensajeros? ¿Qué es todo lo indica? ¿La redacción? Pues no, es que lo señalo porque usted lo ha dicho en varias oportunidades, pero lo noto temeroso en esta oportunidad. ¿Qué tiene que ver Luis Fernando Velasco en todo esto? ¿O no tiene nada que ver? Tiene mucho que contarle al país. Creo que por eso su reacción. ¿Pero él le daba las órdenes a usted? Era uno de los que daba instrucciones. O sea, él fue uno de los que le dio instrucciones de que le diera dinero a los congresistas. Recuerda que eran dinero, en el caso Nami y Andrés Calle, pero para otros era contratación. Pero esas órdenes se las dieron de manera directa, era el propio ministro, porque usted habla mucho de los mensajeros, que muchos actuaban como mensajeros de otros. ¿Tenía mensajero el ministro Velasco o era él directamente el que daba la orden? Me preguntaron por Sandra. Sí. De Sandra tengo que dar fe que era una mensajera. O sea, ella no se quedó con plata. Puedo confirmar lo de el subdirector, porque en la primera reunión de la que habla el subdirector, en eso estuvimos los dos. Sí, esa no fue el subdirector solo. Y estuvimos los dos porque yo llegué a esa reunión a presentarla, a ambos. Sí, pero le insisto con la pregunta de Camila. ¿Las órdenes del ministro Velasco eran directas para usted? O sea, los otros nombres hacen parte de ese principio de oportunidad. Sí. Yo la verdad quisiera, y desde aquí le envío un mensaje a todo el país, un agradecimiento profundo a los medios de comunicación, a Camila, a Blue, pero también contarles que es el espacio de la justicia donde se tienen que entregar los detalles y los nombres. Sí, de estos mensajes y de estas órdenes, ¿qué hay, señor Olmedo? Chats, llamadas, correos, ¿qué pruebas tiene usted para llevar de esas órdenes que recibía? Cada caso está documentado. Yo no voy a entregarle, y hablarle al país de cosas que no estén documentadas, de hechos sucedidos y que correspondan a una agenda. Esa es la realidad, es la verdad, pero lo que sí es importante que el país conozca es que existe un arrepentimiento sincero, que yo debí haber reaccionado de otra manera en su momento, y que se cometieron errores, sí, que terminaron llevándose, tomando decisiones, sí, a espaldas del presidente de la República,
Y ¿por qué sabe usted que era a espaldas del presidente? porque estuve en todas las reuniones. Pero ¿por qué alguien de los mensajeros que estaban en esas reuniones, por qué está tan seguro que no le informaban o le contaron al presidente? Es que la reunión es de tan alto nivel que yo no creo que esa reunión haya correspondido a una instrucción del presidente. Es decir, ¿el presidente no sabía? Es que yo participé de los consejos de ministros. El presidente en los consejos de ministros, y quien lo conoce, yo que lo conozco hace muchos años, conozco su forma de ser, lo que él piensa, lo que nos ha impartido. ¿Por qué cree que sus ministros, personas muy cercanas a él del primer anillo, actúan, según su teoría, desoyendo al presidente y comprando conciencias de congresistas, señor López? Lo veo, es que en esta juntanza que hubo, fue de quienes veníamos en una lucha acumulada de años y nos encontramos con sectores que venían de gobiernos anteriores. No digo que todos sean así ni que haya pasado por eso, porque nosotros dijimos que quienes veníamos tuvimos que haber insistido que ese no era el camino. Quien trajo a esos sectores fue el presidente Petro a su campaña. Yo creo que fue el momento de país. El error nuestro fue haber llegado y haber tomado unas banderas y haber actuado algunos, un grupo reducido. Actuamos de una manera contraria. Es que su teoría es que los partidos o algunos representantes de los partidos políticos tradicionales que están en el gobierno son los responsables de la corrupción. No hay ningún acto de contrición del pacto histórico. Yo me equivoqué. Y me equivoqué, y desde aquí invito a otros compañeros a que reconozcan que nos equivocamos. No, eso no, aquí no es, no estaría realmente hoy, entonces no tendría sentido el haber ido a la Fiscalía, el estar pidiendo un espacio en la Corte Suprema, en la Honorable Corte. No, el arrepentimiento es mío. Yo no estoy, lo que sí quiero contarle al país es que esto no fue iniciativa de un director, sino que es un tema que va más allá, y por eso lo dije ahora. Fuimos nosotros los directos responsables porque tuvimos que haber llamado al orden y al cambio. Precisamente, señor López, si esto no fue iniciativa suya como director, sino que seguía órdenes, y usted está tan seguro que el presidente no sabía, ¿usted se lo contó al presidente cuando empezó a pasar, cuando empezó a recibir esas órdenes? No. ¿Por qué? Creo que el nivel de esa reunión se guardaba a uno la esperanza de que era un tema momentáneo, que era un tema puntual, y así se esperaba, pero se intensificó en el mes de diciembre. Y bueno, ahora el país podrá conocer más de eso, de ese tema, no solamente de los carrotanques, sino de todo su conjunto. Y los hechos. Sí, pero a ver, señor López, en esta historia hay una cosa que no entiendo muy bien, porque usted dice que no fue una sola orden, que no fue una sola vez, que no solo es el escándalo de los carrotanques, sino que ya incluso venía pasando mucho antes. ¿Por qué entonces todo se descubre con los carrotanques? En el entramado de corrupción, ¿qué fue lo que les falló para que el país se enterara por el episodio de los carrotanques en La Guajira? No, mira, no es que el país se enterara. El hecho de los carrotanques, y yo salgo a contarle al país que es un hecho que va más allá de los carrotanques, no es anterior a los carrotanques. Es posterior a los carrotanques. Sí, eso sí es importante que el país lo conozca. Sí. Mire, ¿Carlos Ramón González le dio órdenes a usted para que entregara dineros o contratos a congresistas? Repito, es un tema que ese y otros temas de nombres de directivos, de abogados,
hacen parte, y espero que hagan parte del principio de oportunidad. Pero no lo niega, es decir, ese nombre puede estar ahí. Él era el director del DAPRE, entre otras cosas, era el director del Departamento Administrativo de la Presidencia. Y muy cercano al presidente Petro. Es un tema que en su momento, ¿cierto? Pero es una pregunta que en este momento no le puedo responder. Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, le dio instrucciones para que consintiera, como dicen los políticos, a congresistas para que aprobaran la reforma a la salud. No. Frente a lo que ha ocurrido con otros ministros, ¿hay otros ministros involucrados? Hay otros ministros. Y otros senadores. ¿Qué tiene que ver en toda esta historia Julián Bedoya y el senador Trujillo, desde los conservadores, además muy mencionados en el departamento de Antioquia con Corpo Urabá y también Corantioquia? Y escuché por ahí también a Daniel Quintero. También a Daniel Quintero, lo han relacionado con usted y con este entramado. ¿Qué tienen que ver ellos en el departamento de Antioquia, que es su departamento, en todo el entramado de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo? Que coincidimos en la misma campaña, pero creo que cada uno tiene su participación en el gobierno. Pero fíjese que en esto sí es interesante el caso de los carrotanques y le pido que en esto nos cuente, señor López, lo que va más allá de los 4.000 millones de pesos, porque estamos hablando de que ahí se robaron más de 49.000 millones de pesos. Estamos hablando del 10%, falta el 90% por esclarecerse. Estamos hablando de que los carrotanques para La Guajira con agua que no sirvieron, entre otras cosas, beneficiaron en particular al municipio de Uribia, municipio en el que tiene uno de sus fortines políticos el senador Trujillo, cercano al secretario de la Cámara, Jaime Luis Lecutir. ¿Qué tienen que ver ellos en todo esto? No, mira, el tema de el agua es que cuando no se conocen para qué se compraron los carrotanques, pues es fácil hacer ese señalamiento. Estos carrotanques de esa dimensión se compraron para llevar agua a Manaure, Uribia y Maicao, para llevar agua a las cabeceras municipales y allí entregarla a los carros que históricamente parten hacia las rancherías a llevar esas aguas. Las vías de Riohacha y la misma vía de Barranquilla y la vía de Barrancas, que tienen agua, son vías pavimentadas que llegan a las 3 cabeceras municipales. Y entonces, ¿cómo escogen al contratista? ¿Cómo aparece y por qué Impoamericana Roger Sass precisamente para esto de los carrotanques en La Guajira? La instrucción de qué es el país, es la otra verdad que el país le han mostrado. La gente ha creído que cuando se compraron los carrotanques se dijo, entrégueselo a un político o llévese para este municipio o saque plata de allí para que lo entregue a estos. No. Las circunstancias coincidieron con una orden recibida y una orden dada. ¿La orden incluyó que ese debía ser el contratista? No. ¿Es que no seleccionó? Mira, esa selección se hace en la subdirección de manejo de la entidad, del subdirector de manejo y un comité que él establece, y son las cosas que el subdirector le contará al país. ¿Y de qué manera hizo la selección? ¿Quién le pide al contratista las maletas con plata para darles a los congresistas? No, es esa relación, repito, no existe un vínculo directo en que se haya dicho compre estos carrotanques y se señale. Es un tema que el subdirector en su momento le deberá de contar al país, y lo deberá contar en la fiscalía. Pero es que Sneider Pinilla dice que el contratista era el que le daba los maletines con plata para luego llevarlos a los congresistas. ¿Quién es el que triangula la orden con el contratista para que el contratista sepa que está metido en eso? Mira, es como si a mí me preguntara quién me dio la orden
y me diga, y la plata la sacas de aquí. Así como se recibió la orden, así tal cual se transmitió la orden. Sí. Entonces, ¿eso es de Neider Pinilla, es el encargado de esto? Yo le dije a la fiscalía que hay un eslabón perdido, se lo dije hace 15 días, y hace parte también de ese principio de oportunidad. ¿De la unidad? Sí, de la unidad. ¿Víctor Mesa? Eslabón perdido, Víctor Mesa viene hablando hace rato, Sí. Entonces no puede ser un eslabón perdido si él mismo se ofreció a ir a la fiscalía y que buscaran en ese espacio, pero a esta historia de los carrotanques le falta un pedazo. ¿Qué pedazo le falta? Le falta, ejemplo, el pedazo del determinante del contrato que ustedes preguntan. Y hace parte del principio. ¿Qué es el determinante? ¿Quién determina el contrato? ¿Quién es el que ¿Quién le mandó el contratista? ¿El qué? El que le mandó el contratista. El que recomienda al contratista para que lo usen a él. Le falta un nombre, que es el determinante. ¿Usted está dispuesto a darlo en la fiscalía? Claro que sí. Claro que sí, porque precisamente se trata de la verdad. Se trata de que se conozca la verdad e ir más allá de un caso que no es un caso aislado. Sí, mire, Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, ¿está metido en el escándalo? Los demás nombres hacen parte de ese principio y de esos nombres que se pasarán en su momento a la fiscalía y repito, a la honorable corte. ¿Son 30 congresistas los involucrados? El número lo determinará cada hecho, sí, pero son un número importante de aforados. ¿Qué le responde al director de la unidad que dice que usted está desviando la atención para no involucrar a quien él considera sus socios políticos, Carlos Andrés Trujillo, Julián Bedoya y otros políticos antioqueños en el escándalo de los carrotanques? Como Daniel Quintero. Yo no tengo en Antioquia antioqueños que han sido jefes políticos míos. Socios políticos. Yo era el presidente de un partido de oposición a lo que ellos han representado en el departamento de Antioquia. Ellos no son socios políticos suyos. En ese orden, pues, le corresponderá al actual director dar las aclaraciones respectivas en los espacios que correspondan. Sí, señor López, ¿cuándo se rompe el entramado de corrupción? ¿Cuándo empieza usted de alguna manera a desobedecer esas órdenes hasta que el país hoy conozca lo que pasó? Creo que en el mismo mes de octubre manifesté, sí, mi incomodidad, mi intención de no acceder más, pero repito, en el mes de noviembre, finales de noviembre, esto vuelve y se presenta, pero ya a otro nivel y bajo otras circunstancias que nos llevan a cometer este horrible error. No me cuantificó cuántos congresistas están metidos. La forma como operan, yo creo que es difícil de cuantificar, pero ¿sobre cuántos podría hablar usted ante la justicia? Yo hablaré de cada caso. ¿Pero cuántos son? ¿Cuántos congresistas? Cada caso tiene un nombre y a ese nombre le corresponde, sí, si le habla desde el corazón al país, a ese nombre le corresponde aclarar quiénes más lo acompañan. Claro, pero en el caso suyo, directamente, ¿cuántos congresistas están en su matriz de colaboración? Son más de 5. Más de 5 congresistas. Si todo esto estaba montado, señor López, para pagar favores políticos a congresistas, sobre todo opositores, según usted nos ha dicho. No. ¿Qué incluye? Bueno, sí, también. Entonces usted dijo arcoíris. Yo interpreto que es de todos los partidos.
o casi todos los partidos políticos que están en el Congreso. Es en su momento, pues ustedes revisarán. Claro. Revisarán. Pero, bajo ese entendido, si hay funcionarios del rango de ministros que le dan a usted la orden de que pague favores a congresistas para que aprueben iniciativas del gobierno, ¿usted considera que las reformas que el gobierno promueve a través de este mecanismo son legítimas? Yo creo que en la medida en que entreguemos el principio de oportunidad y cada hecho será el país a través de ustedes, los medios de comunicación, quienes pueden evaluar. Pero, por ejemplo, para la reforma a la salud ¿se pagaron coimas? ¿Se pagaron favores? Es que precisamente cada caso hace parte de ese principio de oportunidad. Pero y recoge los nombres, ¿cierto? Cada caso será evaluado. Yo lo único que pido por el bien del país, hoy el país creo que le sirvo más vivo que muerto. Lamento las formas como hoy me describen a través de las redes sociales y creo que estos son los momentos. De aquí tienen que salir fortalecidas las instituciones, tiene que salir fortalecido el país, el mismo gobierno debe salir fortalecido. Esto no es que yo me esté prestando en un acto maquiavélico, ¿Este es un golpe hablando contra presiones, y mucho menos. Creo que después de 32 años luchando, yo me voy a prestar para un golpe blando. Yo, por el contrario, creo que esto tiene que ayudar a que el país y el gobierno de esto salga fortalecido. Sí, señor López, después de salir de la unidad de gestión del riesgo con todo este escándalo, ¿ha vuelto a hablar con el presidente Petro? No. ¿Desde cuándo no habla con el presidente? Desde febrero. ¿Y con la doctora Laura Sarabia? No, la doctora Laura Sarabia estuvo por fuera del gobierno varios meses. No hace parte de este proceso, no hace parte de los nombres de principio de oportunidad, porque ella no conoce de estos temas, porque pues acaba de llegar al gobierno, estuvo por fuera y no hace parte de esto, no conoce el tema. ¿Qué opina de lo que dijo el presidente Petro hace unos días, diciendo que él admite su error por haberlo nombrado usted directamente? Lo dice con nombre propio. Yo reconozco mi error, creo que lo dijo incluso en Caregato, por haber nombrado a Olmedo en la unidad de gestión de riesgo, cuando usted nos dice que usted lo único que hacía era dar órdenes, era recibir órdenes. No creo que fue lo único. Creo que hay unos hechos que acaban con toda una agenda territorial. ¿Usted le contó al presidente en febrero de las órdenes que le daban ministros y demás para cometer actos de corrupción? No, o sea, en ningún momento. Yo creo que ya para esa fecha había habido un distanciamiento entre el director y quienes daban las órdenes. Ya usted estaba desobedeciendo las órdenes. Ya había habido un distanciamiento, ya había tomado medidas al interior. ¿Pero por qué no le contó al presidente? Es decir, ya su cabeza estaba sobre la bandeja, lo iban a echar. ¿Y usted por qué no le contó? Que los que le daban las órdenes eran ministros. Es que no se trata de un despido. Nosotros no estuvimos 32 años, o yo no estuve 32 años dando una lucha de país para llegar a un puesto público. Pero sale con una gran mancha de corrupción, digamos, al final, si usted sale con esa mancha, ¿por qué no le cuenta al presidente que estaba recibiendo órdenes? Es que el presidente en ningún momento se dio cuenta. O sea, ni siquiera, o sea, si el presidente se ha dado cuenta en febrero del hecho, pues, pero creo que el presidente se ha venido dando cuenta es en los momentos que han transcurrido de febrero a hoy. Pero ya en febrero se sabía, en febrero había, no todo esto, pero en febrero ya se sabía que se habían robado la plata de los carrotanques, y su salida se da por eso no podemos ocultarlo. ¿Por qué si usted habla en febrero con el presidente no aprovecha para decirle que usted estaba haciendo
víctima de unas órdenes de unos funcionarios de él más cercanos a él que usted? Mira, es a partir de febrero, de mi salida de la ONGRD, que yo empiezo a buscar al interior de la ONGRD el eslabón perdido. Claro, por eso, pero no consideró oportuno contarle al presidente. Ahí, o sea, más allá del eslabón perdido, usted ya recibido unas órdenes, habían entregado unas maletas con plata a unos congresistas. ¿No le pareció oportuno contárselo al presidente de la República? Yo creo que los hechos se hace parte de esa culpa, ¿cierto? Y del perdón que le pedía al presidente y a Colombia, y lo sigo insistiendo en ello, porque hay cosas que no solamente no debieron haber pasado, sino que también el silencio hace parte de ser cómplice y el haber transmitido las órdenes, y no digo de otros, sino es mía particularmente, pero también reconociendo que esto fue una decisión que va más allá de una persona. Estas preguntas son duras, pero debo hacerlas. ¿Usted está dispuesto a ir a la cárcel por lo que hizo? Hoy estoy en toda la disposición y estoy asumiendo, sí, la responsabilidad. Estoy pidiéndole a la Fiscalía y a la Honorable Corte contar la verdad, en el entendido de que la verdad no nace en el director, las órdenes impartidas que se transmitieron, y que este hecho tiene que ser conocido por el país, por el señor presidente, por Colombia entera, y yo solamente espero que el país me permita contarle esa verdad en el espacio donde corresponde, en la Fiscalía General de la Nación y en la Honorable Corte. Antes de terminar, quedamos en punta con Daniel Quintero. Carlos Carrillo ha hablado, su sucesor, de 2 contratos que usted firmó un día antes de irse con corporaciones autónomas regionales en Antioquia. Corporabaico Antioquia. Y él señala que esos contratos de más de 126 mil millones de pesos y una burocracia importante que hay allá en la unidad de gestión de riesgo eran parte de las cuotas de Daniel Quintero. ¿Usted tuvo tratos, vínculos contractuales irregulares? ¿Le dio puestos a Daniel Quintero? Yo creo que en los 4 años que Daniel Quintero estuvo como alcalde de Medellín, lo único que tuve con Daniel Quintero fueron diferencias. Para finalizar, señor López, pregunta que tampoco es fácil. ¿Usted se apropió irregularmente de dineros de la unidad de gestión de riesgo? ¿Está dispuesto a devolver esos dineros en el marco del principio de oportunidad con la Fiscalía? Yo creo que hace parte de esos de esas noticias diarias amarillistas que salen en el país, que fueron más de 2 órdenes las que se dieron. Es cierto que no las conoce el país también, y que voy a responder con todas las consecuencias que yo haya traído. También lo voy a hacer. ¿Pero usted va a responder con su patrimonio? Es que ¿usted va a devolver dinero a la justicia, al Estado, de la apropiación irregular de los carrotanques? Y si cumpliendo esas órdenes terminó apropiándose de esos recursos públicos. El eslabón perdido le dará a mostrar al país a dónde direccionaron esos recursos. ¿Pero usted no se quedó con un solo peso? En ese orden di otras instrucciones que nacieron del director. ¿Usted no se lucró de la unidad? Y que beneficiaron a otros procesos en la entidad, y estoy dispuesto, y lo voy a hacer, a asumir esa responsabilidad. Pero hablo de dinero. O sea, si le entiendo, mira, no por carrotanques, pero sí a través de otros procesos en los que habría corrupción. Puede ser del mismo proceso los carrotanques, eso lo tendrá que explicar el subdirector cuando la instrucción se entregó respecto a unos temas puntuales en el cumplimiento de ese deber. Yo no estoy diciendo que el subdirector actuó solo, como también decir que el director no recibió instrucciones, que se transmitieron otras instrucciones directas al subdirector que él cumplió
y por la que estoy dispuesto a asumir y voy a asumir esa responsabilidad, porque sobre esas instrucciones yo no recibí órdenes, pero sí las di. ¿Con cuánta plata se quedó usted de los carrotanques? Hablar si es o no de los carrotanques, o si me quedé porque fue otras instrucciones diferentes a decir, venga, entregue, no, haga esto que hay que hacer por la entidad, cúmplame con esta orden específica. Sí, es decir, pero usted sí se lucró de la unidad, ilegalmente. Mira, se dieron la instrucción de NAME, la instrucción de calle. 3.000 millones, 1.000 millones, sí. Y otra instrucción adicional que hace parte de ese principio de oportunidad. Sí. Sí. Y que llevará como lo ha dicho el mismo subdirector, a lo que determine la Fiscalía en el reconocer el gran error presentado, el horror de los hechos que van más allá de los carrotanques. De esas 3 órdenes, usted ya contó. La primera, el país sabe de cuánta plata es, 3.000 millones, 1.000 millones por otra parte. La tercera, no nos diga a quién, pero sí de cuánto. Esa tercera orden que se dio era de cuánta plata. Es de un monto inferior al segundo. O sea, inferior a los 1.000 millones. Menos de 1.000. Sí. Pero le entiendo que de ahí ustedes sacaron plata. Es inferior para otra necesidad puntual que se tenía. Necesidad política. Una necesidad que tenía que ver fundamentalmente con la entidad. Mire, para finalizar, señor López, ¿la unidad de gestión de riesgo se convirtió en la caja menor de la corrupción del gobierno? A la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, a la ONGRD, creo que es una entidad a la que le deben de prestar toda la atención desde los primeros días de su creación en el año 2012. Señor Olmedo López, muchas gracias por estos minutos en Blue Radio. No, a todo Colombia, y un agradecimiento a Blue, a los medios de comunicación, pero también el llamado a la Fiscalía General de la Nación a que revise el fortalecimiento de la protección. Repito, el país hoy, después de ver reacciones en medios de comunicación, sirvo más vivo que muerto. Estoy durante 32 años, he luchado por la vida, no he pensado en ningún momento en quitármela. No he salido del país, aquí está. ¿Y ha pensado en hacerlo? ¿Ha pensado irse del país? Mira, los peores momentos creo que de estar fueron en mi salida de la ONGRD, y siempre estuve aquí dispuesto a la Fiscalía, y sigo dispuesto a la Fiscalía y a la ley. Soy un convencido de la democracia, soy un convencido de las instituciones, y solamente pido protección para mí, para mi familia y para todo el entorno, incluido los abogados que también han pasado por momentos difíciles. No es un golpe blando, no me presto para ello, lo repito y lo he repetido ya creo que la segunda vez en esta entrevista, y no, yo desde aquí lo que tengo que contar es que fue una lucha intensa de muchos años, de la que no me arrepiento de la lucha, me arrepiento de lo que hicimos el año pasado, y de estos hechos horribles que pues no hay manera de describirlos, no tengo manera diferente a decirle al país: nos equivocamos, lo reconozco, estoy asumiendo esa y creo que, pero también el asumirlo significa el contar la verdad y solo la verdad, y contarla donde hay que contarla. Señor Olmedo López, muchas gracias. No, a ustedes muchas gracias, y nuevamente al país, pues, nuevamente perdón por todos estos hechos. Muy bien, Ricardo, gracias. Camila, gran trabajo. La entrevista a Olmedo López esta mañana aquí en
Blue Radio y en Noticias Caracol. Ahora, Alejandra, Andrés, en televisión. Corresponderá a las autoridades decidir qué de lo que está diciendo este señor, qué es cierto, cuál es ese eslabón perdido, quién dio las órdenes, no es verdad, de la Casa de Nariño, porque menciona congresistas, menciona funcionarios, menciona ministros. Esto, ya que vimos su cara, ya que escuchamos su voz, hay que contrastarlo con las evidencias y las pruebas que logre recoger la Fiscalía, porque este señor evidentemente también termina salpicado. Este señor no es un honesto denunciando a unos zampones. Este señor que no lo quiso reconocer en la entrevista, pero ustedes supondrán, Alejandra, Andrés, que en su bolsillo quedaron muchos de esos dineros perdidos en la unidad de gestión. Un gusto compartir con ustedes esta entrevista. Gracias. Néstor, muchísimas gracias. Chao, Una reveladorcísima entrevista. Quedan también muchísimas preguntas. Claro, el cónclave, dónde se dio, quiénes participaron del cónclave y sobre todo queda una pregunta clave, y es quién dio la orden en la Casa de Nariño, que ya llegamos, porque esa declaración lo que ustedes acaban de escuchar, lo va a decir con pruebas mañana ante la Fiscalía.